Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a continuar con el mensaje que tuvimos la semana pasada. Comenzamos el afán y la ansiedad. La palabra afanarse significa estar ansioso acerca de. Es una inquietud que perturba, es un cuidado exagerado. Tiene que ver con dividir en partes. Cuando uno está al mismo tiempo tratando de ir en dos direcciones. Y esto trae inquietud a nosotros y la tendencia a nosotros a afanarnos, a preocuparnos. Y hoy día hay una palabra que se usa mucho, que mucha gente cuando van a los médicos dicen, mira, la situación tuya está muy ligada al estrés. Y no es más que una forma más sofisticada de decir, de referirse a lo mismo, porque es el mismo problema del afán. Y nosotros tenemos una tendencia, tenemos que ser honestos y admitir esto, la realidad de nosotros inquietarnos, preocuparnos, afanarnos, a tener ansiedad por las cosas. Pero es el mismo pecado que nosotros enfrentamos. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos producen estrés? Probablemente pues, vamos a ver muchas respuestas dependiendo de cada persona. Podríamos decir, bueno, porque tengo mucho trabajo, o porque tengo temor a quedarme sin trabajo, o no tengo trabajo, por la realidad, por ejemplo, que estamos viviendo hoy día con esto de la enfermedad, del COVID-19, el temor, el pánico, la inquietud de tantas personas, por lo que hemos visto hoy día, la situación económica, el ambiente donde vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente hay muchas razones que decimos y parece como si estuviéramos culpando a esas circunstancias o esas realidades. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de esa realidad, de la tendencia que tenemos, y aceptar que es un problema de pecado, porque está muy relacionado a la tendencia que nosotros a querer controlar, porque hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Y Jesús por eso le dice a los discípulos en el versículo 25, como comenzamos a ver en la semana pasada, no os afanéis. Y tiene que ver precisamente con una falta de confianza en Dios, con una falta de fe. Porque hemos puesto, como decía hace un momento, hemos puesto nuestra confianza en muchas otras cosas. Y esas otras cosas ciertamente no nos pueden dar paz, no nos pueden dar el descanso que nosotros anhelamos. Y nos vemos envueltos una vez más en estas cosas. Y el versículo 30 de ese mismo capítulo 6 de Mateo que vimos la semana pasada, nos habla de esto, de la falta de fe que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo les dice a los discípulos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es que nosotros arrastramos muchas mentiras, muchos engaños, como decíamos la semana pasada, y estas cosas nos llevan a afanarnos. Porque hemos puesto la confianza en muchas de esas cosas que perecen. Y cuando nosotros logramos esas cosas, nos encontramos afanados por lograr más. Pero estábamos viendo la semana pasada que por esa tendencia que nosotros tenemos a afanarnos y esa lucha,
ciertamente tiene que ver ciertamente con el engaño que hemos arrastrado. Y la pregunta que estábamos tratando de responder la semana pasada es cómo podemos vencer el afán y la ansiedad. Y estuvimos viendo 4 verdades que nos ayudan a vencer el afán y la ansiedad. Hoy vamos a ver 2 verdades más. Y lo que vimos, para recordar un poco, en primer lugar fue que Dios es nuestro Padre Celestial. Estuvimos hablando de esto, estuvimos poniendo, inclusive asociando o poniendo el ejemplo, guardando la distancia de nosotros como padres, que si nosotros como padres de verdad nos ocupamos y hacemos tantas cosas, somos capaces de muchísimas cosas por nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y hablábamos de verdad, el Dios por el cual nosotros adoramos, el Dios que nos sorprende, el Dios grande, maravilloso, el Dios de la creación, el Dios del universo que sostiene todas las cosas. Y nosotros somos sus hijos. Y esa es nuestra identidad. Y necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en esa verdad de que Dios es nuestro Padre. Y por el hecho de que Él es nuestro Padre, tenemos también que creer, que aceptar que tenemos un valor incalculable. Y esa fue la segunda verdad que nosotros vimos. Nosotros no entendemos muchas veces el valor que tenemos para Dios. Pero hablábamos la semana pasada que Dios, entre muchas otras cosas, pero recordando que Dios se entregó, se encarnó, que Dios lo dio todo por nosotros, porque tenemos un valor tan grande. Y también el hecho de que tenemos ese valor, tenemos también que reconocer que Dios provee para nuestras necesidades. Nosotros nos afanamos muchas veces porque nos hacemos expectativas de muchas cosas que realmente ni siquiera son necesarias. Y lo que tenemos que preguntarnos, como nos preguntamos la semana pasada, ¿qué es lo que realmente importa? Entonces tenemos que reconocer, tenemos que creer que Dios es quien provee para nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas y es la tendencia que tenemos a creer que depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que nosotros hacemos. Pero tenemos que reconocer que Dios es quien nos da la sabiduría, quien nos da la inteligencia, quien provee los medios, los recursos, quien abre puertas. Es Dios mismo quien provee para nuestras necesidades y por lo tanto también veíamos que es inútil afanarnos. Y lo que estábamos estudiando y vimos ahí esas verdades que nos ayudan a vencer el afán y la ansiedad, ese es el capítulo 6 de Mateo, los versículos 25 al 34. En la semana pasada nos enfocamos básicamente en los versículos 25 al 30. Entonces hoy vamos a continuar con los versículos 31 al 34. Vamos a estar atentos, hermanos, porque esto es precioso. Vamos a leer el pasaje, vayan conmigo, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Decíamos la semana pasada que es inútil afanarnos, y esa fue la cuarta verdad que nosotros vimos. Y hoy vamos a continuar con una quinta verdad para vencer el afán y la ansiedad. Es suficiente vivir un día a la vez. Versículo 34, Mateo capítulo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
hagamos lo que tengamos que hacer hoy. Desde que nosotros nos levantamos, tenemos que reconocer que por la gracia de Dios hemos abierto nuestros ojos para ver un día más, y que es suficiente con todo lo que vayamos a ver en ese día y todo lo que tengamos que enfrentar y que hacer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. Si llegamos a mañana, porque eso está en las manos de Dios, realmente. Si llegamos a mañana, pues ese día también traerá su propio mal o traerá los problemas que tengamos que enfrentar. Cada día traerá su afán, nos dice el texto. Y estaba pensando, porque muchas veces yo estoy ocupado haciendo algunas cosas y mi mente está inquieta pensando en lo de mañana o pensando más adelante. Yo no sé si te ha pasado, si tú has pensado, si has tenido esta situación donde tú estás ocupado y estás pensando, ¿y si me enfermo? Con esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo de esta enfermedad, tenso todo el mundo, y ciertamente tenemos que tener cuidado, tenemos que llevar todas las precauciones necesarias, pero está ese pánico que de verdad yo en algunos momentos hasta me he reído, porque hacemos hasta tonterías muchas veces por el mismo afán, la misma inquietud, y entonces es el hecho de que no, porque ¿y si me enfermo? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si no puedo pagar la deuda? ¿Y si tal cosa? Y eso está ahí, esa inquietud. Pero la palabra de Dios nos dice que nos enfoquemos en un día. Es suficiente. Y muchas veces yo tengo que recordarme eso. Y cuando estoy compartiendo con mis amigos y mis hermanos en situaciones en las cuales compartimos de la situación como está, yo digo, bueno, está dura la situación, pero es suficiente con lo que tenemos en un día. Y yo tengo que recordarme un día a la vez. Un día a la vez. Me levanté, Señor, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame la paciencia necesaria para yo poder enfrentar este día. Y hasta que llegue la noche. Y cuando llegue la noche, entonces dar gracias a Dios, porque me permitió pasar ese día. Un día a la vez es suficiente. Y esto nos va a ayudar para contrarrestar esta tendencia, para vencer el afán y la ansiedad. Una sexta verdad, y en verdad, hermanos, quiero que pongamos atención, porque esto me ha tocado mucho. Como cada una de estas verdades, el propósito de nuestras vidas es el reino de Dios. Y estoy hablando a aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Tú estás aquí, en esta tierra, todavía, después de haber recibido a Jesucristo, después del Señor Jesucristo haberte rescatado, haberte salvado, por un propósito. Y es que nosotros somos parte de algo tan maravilloso. Somos partícipes del reino de Dios. Tenemos que recordar esto. El propósito de nuestras vidas no es otra cosa que el reino de Dios. Miremos el versículo 33, un versículo muy conocido que no lo sabemos de memoria. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hermanos, yo quiero que nos detengamos a mirar este versículo palabra por palabra, porque me llamó mucho la atención mientras lo estaba estudiando. Y yo quiero que vayan conmigo reflexionando en este versículo que yo sé que tú conoces, pero que esta vez yo quiero que una vez más cale a nuestros corazones, que una vez más podamos ver lo maravilloso que es la palabra de Dios, que siempre encontramos algo más que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. La primera palabra que quiero que veamos es la palabra ahí, más. Y esta palabra hace un contraste entre los cristianos y la gente del mundo. Mira lo que dice el versículo 32, versículo antes, el versículo 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y en Lucas capítulo 12, versículo 30, el pasaje paralelo, cuando se refiere aquí en Mateo habla de los gentiles, pero en Lucas se traduce como las gentes del mundo. La tendencia de la gente del mundo son las cosas del mundo. La gente del mundo vive para estas cosas, buscando obtener más y más y más. Pero tenemos que admitir que nosotros, los cristianos, también nos vemos en esa misma realidad. Después de haber conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y el valor tan grande que tiene nuestra salvación y todo lo que con él y todo lo que implica eso, entonces nosotros todavía luchamos con la tendencia de la carne y va a ser así mientras estemos en esta tierra. Pero tenemos que reconocer, porque por eso la palabra de Dios nos lo advierte, por la tendencia que tenemos a afanarnos. Y nos dice que la gente del mundo buscan todas esas cosas. ¿Qué es lo que busca la gente del mundo? Ganar dinero para comprar más. Ese sistema, todos sabemos que está estructurado para que la gente gaste más. Es un asunto increíble cómo se desarrolla el mercadeo. Es atraer a la gente y convencer a la gente a través de muchísimas maneras para que la gente piensa que tiene o crea la mentira de que necesita cosas que realmente no necesita. Y eso es lo que está refiriéndose aquí cuando dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y está refiriéndose a lo que había dicho anteriormente. De la gente del mundo buscan esas cosas. Siempre hay una oferta nueva, ¿no es así? Siempre hay algo que uno piensa que necesita. Si tú, por ejemplo, si nos regalan un pantalón nuevo, entonces ya estamos pensando, bueno, pero mira, si yo compro tal camisa de este color o tal zapato, mira, que le queda bien. Y de repente tú piensas que tiene eso, pero luego, y también igualmente cada uno, como por ejemplo las mujeres que de verdad, yo tengo 2 hijas y mi esposa y gracias al Señor que ellas no se dejan llevar tanto de estas cosas, pero hay tantos detalles que no es igual que nosotros los hombres en ese sentido. O sea, porque yo pienso que hay tanta variedad, pero es una tendencia al consumismo. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la tendencia del mundo. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a vivir para el reino de Dios. Estamos llamados a cada día convencernos de lo que nosotros somos. Somos parte de algo eterno, parte de algo tan grande. Y la segunda palabra del versículo 33 que quiero que veamos es buscar. El versículo dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, la vida es un constante buscar. Nadie puede vivir en el vacío. Todo el mundo, desde que se levanta, es buscando algo. Unos buscan dinero, otros buscan poder, fama, aceptación. Y cada uno podemos poner el nombre que sea. Pero la tendencia de todo ser humano es buscar. Siempre estamos tratando de buscar algo. Desde que nos levantamos, las cosas que hacemos, hacia donde nosotros
invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, determinan o apuntan hacia algo. Dicen que buscamos. Pero en este versículo no se trata de un simple buscar. Se trata de buscar intensamente. Se trata de buscar hasta encontrar. Buscar seriamente. Buscar de verdad. Y estaba pensando en un escenario, tratando de ilustrar un poquito. Si me imagínense un matrimonio, tienen sus hijos, tenemos a 2 hijos, 3 hijos, pero hay uno pequeñito que de repente están en un parque, por ejemplo, donde hay mucha gente, y el pequeñito se sale del momento, en un pequeño descuido, pues entre mucha gente el pequeño se pierde. Y de verdad, nosotros los que somos padres, esto trae una inquietud, una angustia. Y de repente todos entonces nos vamos a lanzar a buscarlo donde quiera que esté. Y buscamos y preguntamos y nos movemos. ¿Por qué? Porque ese es precisamente ese buscar. Es buscar porque hay algo que nos interesa. Y buscamos hasta encontrar. Hacemos cualquier cosa para encontrar. De esto trata. Buscar tiene que ver con acción. No se trata de nosotros quedarnos sentados. Cuando uno busca, uno se levanta, uno se mueve, uno llama. Hacemos diferentes cosas. Yo pregunto, todos buscamos algo. ¿Qué tú buscas? Lo que buscamos nos mueve en diferentes direcciones. Lo que buscamos nos dice cuáles son aquellas cosas que son realmente importantes para nosotros. Lo que buscamos nos dice cuáles son las cosas que toman un primer lugar en nosotros. Y eso nos lleva a la tercera palabra que yo quisiera que veamos de este versículo. Primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto tiene que ver con lo primordial, obviamente, lo más importante. Esto quiere decir que todo lo demás es secundario. Cuando hay algo que es primero, todo lo demás toma un segundo lugar. Y eso me llevó a una ilustración preciosa que tenemos en la Biblia. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Recuerdan este pasaje? Marta, María. Voy a leer este pasaje. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer, refiriéndose a Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, hermanos, lo que Marta estaba haciendo era algo importante, ciertamente. Eran cosas importantes, pero eran cosas secundarias. Y de esto se trata. Como Jesús le dijo, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es primordial: estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Solo una cosa es necesaria. Y eso es lo primero, del estar delante de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? En términos generales, hermanos,
El reino de Dios son las cosas de Dios. Son las cosas que tienen que ver con el propósito de Dios. Son las cosas espirituales. La gente del mundo busca las cosas materiales, las cosas terrenales. Eso es lo que busca. Nosotros como cristianos somos tentados y tenemos tendencia. Pero no debe ser en nosotros lo normal. Estar aferrado, estar sin freno, empeñado solamente en aquellas cosas del mundo. Pues la gente del mundo busca estas cosas, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a buscar las cosas de Dios. Estamos llamados a buscar las cosas espirituales. Estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. El propósito de Dios trasciende más allá que las cosas de este mundo, porque todos sabemos que todas esas cosas se van a quedar en este mundo. Y tarde o temprano llegará el momento en que tú y yo vamos a partir de este mundo y todo eso se va a quedar. Todo eso va a perecer. De hecho, aún nosotros vemos cómo esas cosas perecen. Y gloria a Dios que nos ha abierto los ojos también a nosotros como sus hijos, para que nos demos cuenta de la vanidad. Aunque nos sintamos tentados y tengamos inclinaciones, podemos llegar a entender que no es eso. Y podemos llegar a entender la necesidad que tenemos de volvernos a Dios. Y de repente no, porque hemos estado distraídos con cosas vanas. Pero en el versículo aquí nos llama a buscar como prioridad, número 1, el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y también nos dice, y su justicia. La justicia de Dios. Por la justicia de Dios es que tú y yo somos partícipes de su reino. Los escribas y fariseos eran personas muy consagradas, como todos sabemos. Ellos ayunaban, daban limosnas, cumplían con los mandamientos. Entonces ellos tenían la justicia de lo que hacían. O sea, su justicia era por obra. Ellos se justificaban porque cumplían la ley. Se justificaban por las obras que hacían. Pero no se trata de la justicia de Dios, porque no está en nuestras manos. Depende de la obra de Jesucristo, y eso es lo que yo quiero que miremos ahora. Mire este pasaje, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mira lo que dice el capítulo 3 de Romanos también, versículos 21 al 26, lo leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Maravilloso, hermanos. Es que no hay manera, por más que tú y yo nos esforcemos, podamos justificarnos delante de Dios. No tiene que ver con nuestras obras. Nuestras obras son un resultado de la obra de Jesucristo en nuestro lugar. Y mira lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2.
En estos dos versículos podemos leer el anuncio más precioso que se ha dado a nosotros, a toda existencia humana. Mira lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién nos está diciendo esto, hermanos? El reino de los cielos es Jesucristo. El reino de los cielos es Cristo mismo. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros estamos llamados a buscar primeramente a Cristo. En vez de estar afanados, inquietos por cosas que perecen, nosotros estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos llamados a buscar a Jesucristo. Y de esa manera entonces nosotros podemos vencer el afán y la ansiedad. Si buscamos a Cristo, lo vamos a encontrar. Y cuando nosotros nos encontramos y vivimos ese tesoro día por día, entonces lo demás se convierte en trivialidades, se convierte en basura. Cuando experimentamos a Cristo, lo demás pierde valor, pierde sentido. Cuando buscamos primeramente a Cristo, lo demás, como dice el versículo, entonces es añadidura. Todas aquellas cosas os serán añadidas. ¿Qué son las demás cosas? Hermanos, cuando habla de este versículo, porque yo no sé, muchas veces la inclinación humana es, bueno, entonces si yo quiero todas las cosas, porque pienso que necesito todas esas cosas, entonces si este versículo dice que busquemos primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, estas cosas, pero mira, lo que yo creo, hermano, es que cuando nosotros cada día por día nos enfocamos, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, cuando buscamos a Cristo día a día, aquellas cosas comienzan a perder el supuesto valor que tienen para nosotros. Como dice la canción, pues pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. La perspectiva cambia cuando nosotros día a día ponemos nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. Nuestra perspectiva cambia. Y me vino a la mente este pasaje que habla del tesoro, el tesoro encontrado. Mateo capítulo 13, versículo 44, mira lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Obviamente, cuando él encontró el tesoro, se dio cuenta de lo que había encontrado y ya todo lo demás perdió el valor que probablemente tenía para él. Cuando nosotros cada día buscamos esa relación íntima con el Señor Jesucristo, cuando nosotros ponemos como prioridad buscar el reino de Dios, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que nosotros tenemos un llamado tan grande de ser parte de la gloria de Dios, de reflejar a Cristo, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas serán añadidas, porque el encontrarnos con Jesucristo nos da la verdadera satisfacción, el verdadero descanso que tú y yo creemos que vamos a encontrar en todas aquellas cosas que perecen. Pero cuando nosotros cada día podemos tener esa experiencia de crecer cada día más en la convicción de que Jesucristo
es lo que tú y yo necesitamos, que Él es suficiente para nosotros. Y cuando nosotros crecemos cada día poniendo nuestra fe en esa verdad, entonces nos vamos dando cuenta cada día que esas cosas que tú y yo hemos creído que necesitamos, realmente no las necesitamos. Y comenzamos también a valorar muchas cosas que nosotros pensábamos que no tenían valor. Hermanos, lo que necesitamos es a Cristo. No nos afanemos. Busquemos a Cristo. Oremos. Oh Señor, en este momento vengo delante de ti en oración, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias porque tú mismo nos advierte, nos manda a que no nos afanemos. Pero no solo nos dice que no nos afanemos, sino que nos das las razones, las verdades por la cual nosotros no tenemos que estar afanados. Señor, gracias porque tú nos recuerdas lo que tenemos al tenerte a ti. Porque tú nos recuerdas lo que somos, nuestra identidad. Y yo te ruego, Padre, que cada día que nos levantamos podamos recordar estas verdades y podamos reconocer que Cristo es suficiente y que podamos enfocarnos en las cosas que realmente importan y podamos dedicarnos toda nuestra vida, cada día más y más, a la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Porque tenemos el privilegio de ser partícipe de tu gloria, oh Señor. De ser un reflejo tuyo en esta tierra. Que no se nos olvide, Señor, esto. Gracias una vez más. Ruego por tu iglesia y por todos los hermanos que ahora están pasando por momentos de prueba y dificultades que los llevan a la preocupación. Aún por mí mismo, para que cada día pierda más fuerza esa tendencia al afán y a la ansiedad, habiendo yo reconocido que tú eres eterno y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.